El plan de regreso a Venezuela de María Corina Machado busca una cosa fundamental: acelerar la caída del régimen. Por supuesto, tiene riesgos y tiene desafíos, pero esta pantomima de Delcy Rodríguez es insostenible ya. Bueno, siempre lo ha sido. ¿Cuál es el plan? Ya te lo voy a comentar. Vente Venezuela hace un llamado a elecciones derivado de algo lógico: la ausencia absoluta de Nicolás Maduro, que por cierto, y para que no se olvide, tampoco era presidente legítimo, sino un secuestrador del poder. Pero no, ni María Corina llamó a elecciones en 30 días, ni Vente Venezuela tampoco lo hizo. Y ya les voy a explicar por qué. Los nefastos nombramientos de Larry de Boe y de la Egle González desatan rechazo por falta de independencia institucional y algo mucho peor que eso. ConocoPhillips envió equipos para Venezuela para evaluar oportunidades petroleras. Espero que hayan llegado el jueves y por allí, por el centro de Caracas, para que vieran a la policía de Delcy robando, golpeando personas mayores y reprimiendo. Qué ganas de invertir así, ¿verdad? Pues quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo voy a contar hoy, día sábado 11 de abril de 2026. Como siempre, Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Apolítico. Marca ese like de una vez, comenzandito el video, para que no te vendan en otros lados que llamaron a elecciones en 30 días, porque esto no fue así. Comenzamos. Hablemos del regreso de María Corina Machado a Venezuela, porque hay algo en esta historia que no termina de cuadrar. O mejor dicho, que sí cuadra demasiado bien como para creérselo en versión ingenua. Que María Corina Machado anuncie que regresa a Venezuela no es noticia. Ya lo ha hecho varias veces, lo ha repetido, lo ha confirmado. Ella misma ha estado frente a una cámara diciendo que volverá en pocas semanas para empujar, ojo, una transición democrática y un acuerdo nacional. La verdadera noticia, la incómoda, la que no muchos quieren decir en voz alta, es cómo va a regresar y bajo qué condiciones va a ocurrir ese regreso. Porque ahora aparecen voces dentro de la oposición diciendo que ese retorno no depende de Washington, que es una decisión soberana, auténtica de María Corina, que es un acto político autónomo. Y sí, por supuesto, en teoría lo es. Pero en la práctica, en este tablero de hoy, esto suena casi a chiste. ¿Por qué? Pensar que un movimiento de ese calibre, en medio de una transición tutelada, con sanciones activas, licencias controladas y un rediseño completo del poder en Venezuela, ocurre sin alineación con el gobierno de Donald Trump y de su administración, es no entender nada de lo que está pasando o quizá solo analizarlo de un lado de la ecuación exclusivamente. Porque no se trata de si María Corina tiene derecho a regresar, claro que lo tiene. Se trata de que esto ya dejó de ser un juego individual. Esto es geopolítica pura. Porque además hay señales muy claras acerca de esto. La propia Machado ha hablado de coordinación con aliados internacionales, lo está haciendo en este momento, y de alinear todos los vectores antes de su regreso. Todos. Eso han sido sus palabras. Ha girado por Estados Unidos, ha estado en Europa, ha estado en países de América Latina, vuelve a Europa consolidando apoyos. Se ha reunido con actores clave en Washington y ha construido una narrativa de transición que encaja casi perfectamente con la hoja de ruta estadounidense. Entonces, ¿de verdad alguien cree que va a irrumpir en Venezuela como un acto espontáneo, sin algún tipo de sincronización? No. Lo que estamos viendo es otra cosa. Pero, ¿cómo visualizan esto o con qué se come? ¿Cómo va a pasar? Pues aquí es donde entra el punto clave, el famoso desembarco. La idea que desliza Omar González es una metáfora del desembarco de Normandía. Un regreso masivo, simultáneo, por múltiples fronteras. No es solo una metáfora épica, es un concepto político. Es crear presión en múltiples frentes al mismo tiempo. Presión interna, presión social, presión simbólica, presión internacional, presión territorial. Y eso tiene un nombre. Lo voy a soltar y dígame usted si está de acuerdo o no con lo que le voy a decir. ¿Sabe a qué me suena a mí? A desestabilización controlada. Que se me entienda bien, ¿eh?
Lo que en términos más crudos voy a definir entonces como mover la coctelera, generar el caos, pero un caos funcional, con propósito. Un beautiful chaos, como se dice por acá. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda. Ese tipo de operaciones no se lanza sin el permiso de quien controla el tablero. No. Y hoy, guste o no, ese tablero lo controla Washington. De mejor o peor manera, cada quien que lo juzgue. Porque mientras algunos hablan de autonomía, la realidad es que Estados Unidos controla las licencias petroleras, controla el acceso financiero, controla el reconocimiento internacional, ya vieron a Trinidad obedeciendo, y tiene influencia directa sobre la arquitectura de la transición. O sea, son los dueños del mazacote. Así que no, esto no es un acto individual. Es, en el mejor de los casos, una jugada coordinada. Y en el peor, una jugada que necesita coordinación para no terminar en un desastre, pero que va a tener coordinación. Porque aquí está el riesgo real. Si María Corina entra sin una alineación total, puede provocar tres cosas: fractura dentro de la transición, reacción del aparato de seguridad, que usted sabe a lo que me refiero, o ruptura de ese delicado equilibrio que hoy sostiene a Delcy Rodríguez. Pero si entra alineada, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una fase nueva del gran plan. Y ese sería el verdadero cierre de esta historia. Porque el regreso de María Corina Machado no sería un gesto simbólico simplemente, sería todo un punto de quiebre. O acelera la transición o revienta la transición. No hay de otra. Pero lo que es seguro es esto: si ese movimiento ocurre, no va a ser improvisado. Será porque alguien en Caracas o en Washington decidió que llegó el momento de subir la presión. Y siempre está ese día, el día en donde se rompe la línea, donde se cruza la línea. Y cuando eso pase, ya no habrá espacio para medias tintas. Se va a acabar el chistecito, ese chistecito malo del narcointerinato, donde cambian las cosas para que nada cambie. Pero entremos ahora en el tema del llamado de 20 Venezuela a elecciones. Y voy a tratar en la medida de lo posible de que no se me cruce el apellido. Porque no todo se vale en esta vida para ganar views y para generar titulares. Hace algunas horas, el partido 20 Venezuela colgaba en su cuenta de X lo siguiente: 20 Venezuela sobre la ausencia absoluta en la presidencia de la República. Urge recuperar el orden constitucional. En esa publicación había un documento de 2 páginas fechado 10 de abril. Documento que viene a exponer el marco teórico de un tema al que no se le saca suficiente minutaje en los medios de comunicación: la ausencia absoluta de Maduro. Pero vamos por partes. Lo primero que se reconoce en el documento es una verdad del tamaño de una catedral. Maduro no era presidente legítimo de Venezuela. Fue proclamado ilegalmente por el apéndice del PSUV, que llamamos CNE, en complicidad de los sinvergüenzas del Cártel de los Soles, o sea, los militarcitos, y el Tribunal Supremo de la Infamia. El resto ya lo sabemos. Llega la operación Resolución Absoluta, extraen al narco, lo llevan a Nueva York y ahora está en un largo proceso de juicio con todos los detalles. El segundo párrafo habla explícitamente de la complicidad del Tribunal Supremo de la Infamia para la normalización de lo injustificable. Amparado en un procedimiento inexistente legalmente y apartándose de lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de la Constitución, esta camarilla dispuso que Delcy Rodríguez, en su autoatribuida condición de vicepresidenta, asumiera todas las atribuciones inherentes al cargo de presidente de la República de Venezuela. Vaya. Para ello, la Sala Constitucional, da hasta risa decir que es una sala constitucional, inventó una causal de abandono de las funciones presidenciales y calificó el procedimiento como ausencia forzosa, haciendo un manejo muy burdo y descarado del derecho para favorecer a Delcy para darle continuidad a su vez a la dictadura en su versión 3.0. Pero llega el tercer párrafo, y aquí nos detenemos, que dice textualmente lo siguiente: actualmente han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de 90 días
que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la presidencia de la República, por lo cual debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria, y así atender el reclamo de la ciudadanía que exige que sean realizadas cuanto antes. Textual. Esta es una verdad inocultable. No presionar e insistir en que se cumpla la Constitución con respecto a la presidencia de la República y quien la ocupa es permitir que en Venezuela permanezca la dictadura y el sistema represivo que por años hemos enfrentado. Y una vez más, con la anuencia y la complicidad de 5 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela no olvida a quienes se niegan a entregar el poder, porque son los mismos. Señores, eso que vieron allí no es una convocatoria de elecciones en 30 días. Primero, porque por mucho que queramos, ni María Corina ni 20 Venezuela pueden convocar a elecciones, y menos en 30 días. Eso es un sinsentido descomunal. No tienen cómo convocarlas, sobre todo cuando... Escuche bien lo que tiene que decir María Corina acerca de las elecciones. 30 días. So that sounds like it's going to take time. I mean, when do you think that Venezuela will be capable of holding a free and fair election? We have gone through that extensively, and we believe that a real transparent process with manual voting, total audit throughout the process could be done in 9 to 10 months. But that depends when you start. Ni María Corina ni 20 Venezuela han llamado a elecciones. Llamaron a que se cumpla la Constitución, aunque, comentario aparte, tendremos que reformarla profundamente, etcétera, para que entonces se haga un llamado a elecciones en 30 días, luego fijar un plazo para la fecha de las elecciones y luego tener o comenzar a tener un país de verdad y no la pulpería de los hermanos Rodríguez. Así que no te dejes confundir. No estamos para estos juegos en estos momentos, para ganar unos cuantos clics por un titular escandaloso. ¿A qué no? Pero el régimen no solo se reacomoda, también se blinda. Y ahora hablamos de las designaciones de Larry de Boe como fiscal general y Egle González Lobato como defensora del puesto. Porque no, usted sabe que no fueron un trámite administrativo, vulgar, por cierto, sino un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Uno bastante claro. No tenemos intención alguna de abrir el sistema, sino de cerrarlo aún más. Diversas organizaciones lo han dicho sin rodeos. Un Mundo Sin Mordaza lo define como la consolidación de la captura política del poder ciudadano. Y esto no es una exageración, porque aquí no estamos hablando de nombres, estamos hablando de lo que representan esas funciones. El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deberían ser, en cualquier país medianamente funcional, los últimos refugios del ciudadano frente al abuso del poder. Pero en Venezuela vuelven a ser convertidos otra vez en todo lo contrario. Ya usted sabe, policías robando, como el jueves. El caso de Boe es particularmente revelador. Durante años, ficha de Delcy, pieza clave en la narrativa internacional del régimen, el hombre que se sentaba frente a la ONU y a la CIDH a explicar que en Venezuela no pasaba lo que todo el mundo sabía que estaba pasando. Por eso, la crítica de Ali Daniels, que no es menor, cuando pregunta bajo qué criterio de Boe tiene más credenciales que otros perfiles, en realidad está preguntando o está diciendo algo más profundo. Aquí no se está premiando la capacidad, se está premiando la lealtad. Sí, yo sé, nada nuevo. Pero eso cambia completamente la naturaleza del cargo, y eso hay que denunciarlo. Con la defensoría del puesto pasa incluso algo más delicado todavía. Porque si el fiscal pudiera mirar hacia otro lado, el defensor del pueblo directamente puede normalizar el abuso. La advertencia de Justicia, Encuentro y Perdón, la ONG, es demoledora. La institución corre el riesgo de convertirse en un espacio para administrar conflictos en lugar de proteger a las víctimas. Traducido incluso a un español más simple, no van a defenderte, van a explicarte
por qué lo que te hicieron no es tan grave. Y aquí es donde todo encaja con lo que está pasando en el tablero mayor, porque esto es un pequeño ejemplo. Mientras se habla de transición, de elecciones o de apertura, el aparato interno del poder se está reforzando. Se están asegurando de algo muy concreto: que pase lo que pase arriba, abajo, todo siga bajo control. Porque una cosa es negociar hacia afuera, con los Estados Unidos, y otra muy distinta es soltar el control hacia adentro. El problema es los dos gobiernos, como lo dijimos hace 2 semanas, uno para Estados Unidos y otro para el venezolano. El problema es que este tipo de movimientos tiene un costo. No inmediato, no mediático, estructural. Porque destruye el último hilo de confianza que pueda haber o que pueda tener un ciudadano en el sistema, si es que alguien lo tenía. Cuando, por ejemplo, los partidos políticos hablan de orfandad jurídica, no están haciendo política, están describiendo una realidad. Un país donde la justicia no protege, donde el policía roba en una marcha, no es un país en conflicto, es un país en indefensión. Pero es que hay otra cosa muy importante. Estas designaciones no son un error, tampoco son improvisación, menos incompetencia. Saben ustedes muy bien que son estrategia. Porque en medio de una transición incierta, con presión internacional, con movimientos internos, con un tablero que cambia prácticamente cada semana, el régimen está dejando claro cuál es su prioridad: blindarse jurídicamente antes de cualquier desenlace político. Fiscalía, defensoría, tribunales, etc. El mensaje final es quizá brutalmente simple. Puedes negociar petróleo, puedes negociar elecciones, puedes negociar reconocimiento, pero la justicia no se negocia. No se negocia a favor de ellos, quiero decir. Esa se controla. Y cuando un poder decide controlar la justicia en lugar de someterse a la justicia, no está preparándose para una transición. ¿A qué no, verdad? Está preparándose para sobrevivir a la transición. Para eso. Y la petrolera estadounidense ConocoPhillips, qué ingenuos, envió esta semana un equipo de profesionales a Venezuela para evaluar las oportunidades petroleras y de gas natural en nuestro país, según confirmó a la agencia de noticias EFE un portavoz de la misma compañía. Esta empresa, con sede en Houston, Texas, salió de Venezuela en 2007 junto con otras compañías extranjeras después de que el animal de Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado petrolero. Usted se recuerda. Estamos analizando Venezuela junto con otras oportunidades internacionales dentro de nuestro marco de inversión disciplinado. Esto lo señalaba Dennis Nuss, portavoz de la compañía, en un comunicado. Me imagino que ya vieron la cara, el rostro, el nuevo rostro de la revolución. La visita de ConocoPhillips llega poco después de que ExxonMobil, una de las principales productoras de petróleo y gas natural de Estados Unidos, también enviaran un equipo a Venezuela para evaluar la posibilidad de volver a extraer crudo en nuestro país, según informaba, en ese caso, el portal de noticias Bloomberg. Tras el arresto del tirano Nicolás Maduro en esa intervención militar, no me canso de decirlo, gloriosa intervención militar, el presidente Donald Trump ha estado instando a las compañías energéticas estadounidenses, sobre todo, a invertir en Venezuela. Pero hasta ahora, sin embargo, los consejeros delegados de todas estas energéticas se han mostrado muy cautelosos a invertir de nuevo en nuestro país, porque los policías roban a las personas. Por decirlo menos, por supuesto. Lo estoy usando como conectivo para todo el programa. El consejero delegado de Exxon, Darren Woods, ha indicado, ya hemos hablado de Darren, por cierto, del pana Darren, que para que su empresa vuelva a Venezuela, el país debe estabilizarse e iniciar una transición hacia un gobierno representativo. Nada que ver con lo que vimos el jueves. Por su parte, el CEO de ConocoPhillips, Ryan Lance, indicó a mediados de marzo que Venezuela necesita recalibrar completamente, esas fueron sus palabras, su sistema fiscal para atraer nuevas inversiones al país. Nuestra querida tierrita tiene una deuda de $12.000 millones, por ejemplo, con ConocoPhillips.
proveniente, en su mayoría, del laudo arbitral ordenado por el CIADI, por el Banco Mundial, en 2012, cuando al malandro de Chávez se le ocurrió expropiar ilícitamente todos los activos. Yo estoy seguro que Trump ya se dio cuenta de que esa gran apertura, de que esa inversión masiva no va a suceder como él pensaba que iba a suceder. Y ahora, conecte la primera con la segunda, con la tercera noticia del día de hoy, hasta con esta última. Reclínese un poquito en su asiento y piense, ¿qué alternativa puede haber? La que todos queremos, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar? Ajá, amigo, ahí sí hay múltiples formas de hacerlo. Por lo general, siempre te digo de qué va el video que te voy a recomendar en este momento. Pero esta vez quiero hacer algo distinto. Quiero invitarte a descubrir por qué es que hemos recibido tan buenas críticas sobre este episodio que te dejo por aquí. Ve, échale una miradita y coméntanos qué te pareció. Dale un poco de cariño y nos vemos en el siguiente programa, en el programa de los 2 errores que cometió el régimen el día jueves. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.